Perfecto, pues buenos días a todos los que ya habéis llegado David, y nada. Sí, déjame un momento que hago una breve introducción, sí, ¿vale? perdóname, discúlpame. No te preocupes. Buenos días a todos. Vamos ahora mismo a hacer el café tecnológico de CAR. Hoy nuestro partner tecnológico Siemens va a ser el encargado de traernos las últimas tecnologías, tanto en posicionamiento en planta, como en herramientas digitales, como comúnmente se conoce el gemelo digital. Vais a poder ver la punta de lanza tecnológica que Siemens tiene en estas áreas, ¿vale? Y luego también vamos a poder ver ejemplos más que se pueden amoldar tanto a gran compañía, ¿vale? Porque entre los que os habéis conectado aquí tenemos tanto grandes empresas como pymes. Entonces vamos a ver tanto aplicaciones para grandes empresas como aplicaciones que se pueden hacer en pymes. Esa era la idea que teníamos con este café tecnológico. Entonces vamos a intentar desarrollarlo. El café tecnológico, como sabéis, consta de dos partes. Una es esta presentación, que será unos 50-55 minutos de presentación, más una pequeña ronda de preguntas, y además luego tendréis la oportunidad de poder hacer unos encuentros B2B tanto con Laura como con David o con Sergio, en los que, si queréis, podemos estar desde CAR también, y en ellos pues podréis hablar de las áreas temáticas de este café tecnológico que os han interesado, o si queréis hablar de cualquier otra cosa que queréis preguntarle a Siemens sobre un producto o algo que vosotros consideréis, también está abierto, ¿vale? Por supuesto, tenéis el contacto de Sergio, que está conectado, completamente disponible, y lo pondremos en el momento que este webinar se cuelgue en la web. Y por mi parte, David, darte paso y nada, 55 minutos, chicos. Suerte. Perfecto, pues bueno, buenos días a todos. David de Francisco, responsable de toda la parte de identificación industrial, por lo tanto RFID, lectores de códigos y bueno, esta nueva tecnología que voy a presentar ahora, que es el tema de localización. Si me permitís, voy a desconectarme la cámara para propiciar que suba bien todo lo que voy a explicaros, también el tema de los vídeos y que con el ancho de banda no tengamos problemas. Luego la conecto al final de la presentación de nuevo. Bueno, veis ahí, digamos, el tema que os voy a exponer ahora. Luego mi compañera Laura va a explicaros todo el tema de herramientas digitales. Y el tema ahora mismo es localización para la fábrica. He intentado, digamos, poner ejemplos que os puedan servir en vuestras fábricas, ¿vale? Este es un poco el esquema de la presentación que vamos a tener. Veis que vamos a empezar un poco con por qué, digamos, de esta tecnología. Entraremos un pelín a nivel descriptivo como es y luego ya nos centraremos en lo principal, yo creo, más importante para vosotros, tanto casos de uso como ejemplos reales que ya estamos haciendo, ¿vale? Si empezamos con la primera parte, pues estamos todos metidos en esto de la transformación digital y la idea es que está orientada a resolver lo que realmente son los problemas que tenemos encima de la mesa, que es necesitamos cada vez mayor flexibilidad, una eficiencia cada vez más alta y sobre todo un tiempo de respuesta más rápido, es decir, un time to market muchísimo más rápido al mercado. Creo que Laura luego cogerá esta idea para explicar también su parte. En cuanto a lo que es la arquitectura IoT sobre la que nos estamos basando para implementar todas estas herramientas y estas nuevas tecnologías, pues como veis, digamos, hay muchas capas hasta llegar al modelado de negocios. También Laura se centrará luego efectivamente en esas aplicaciones o plataformas, ¿vale? Por supuesto que tiene que haber una capa de conectividad de comunicaciones en toda nuestra planta, que no es la presentación de hoy, pero yo me voy a centrar en una tecnología que estaría en la base, ¿no? Es decir, en todos aquellos equipos que por no ser electrónicos y por lo tanto no tener per se una capacidad de conectividad y por lo tanto de poder subir información a esas capas superiores, necesitan de algo, de una tecnología que les dote, digamos, de esa capacidad de decir cosas, ¿no? Si nos centramos en qué es lo que va a decir la tecnología de localización, pues esta transparencia que tiene ya unos cuantos años me sigue gustando ponerla, ¿no?
Los que nos conozcáis por lo que he comentado antes, el tema de RFID o los lectores de códigos, sabéis que, digamos, la denominación dentro de Siemens sería Semantic Ident. Con eso hemos venido respondiendo a dos grandes preguntas, que es en nuestra fábrica, ¿qué es lo que tenemos delante y cuándo se está produciendo el evento? Son dos preguntas importantes y dos respuestas, por lo tanto, importantes, información que ya estamos subiendo, digamos, a todas esas capas, pero considerábamos que nos hacía falta, digamos, una tecnología que resolviera dónde, ¿vale? Dónde se encuentran las cosas en nuestra planta. Sí es verdad que RFID en parte nos ha servido, segmentando zonas, si entra o sale de una determinada zona por un pórtico, pero realmente nunca hemos podido saber exactamente dónde se encuentran las cosas en nuestra planta. Entonces, si nos centramos en el sistema RTLS, Real Time Location System, básicamente lo que viene a responder es a eso, ¿no? Es un sistema que permite la localización de objetos o personas en tiempo real. Y como veremos ahora, tecnológicamente se basa en la fijación de unos tags o transponders que de forma inalámbrica generan una señal que es recibida por elementos que están en una posición fija determinada y sobre los que nos vamos a poder apoyar para dar esa posición de los equipos que se van moviendo. ¿Vale? No quiero ser muy exhaustivo a nivel de explicar todo lo que esta transparencia encierra. Vais a tener luego la presentación y le vais a poder exprimir un poco todo lo que tiene. Sí quería mencionar, dado que esto es un café tecnológico, que fundamentalmente los equipos que vais a ver ahora en el resto de la presentación utilizan dos tecnologías. Radio, que son ultra wideband, que sería una banda que está por encima de los 3 GHz, respetando siempre, digamos, la de 5 de Wi-Fi, y también dualmente la tecnología de 2,4 GHz, es decir, tanto transponders como gateways, que ahora definiré más adelante, comparten o tienen la posibilidad de utilizar simultáneamente estas dos tecnologías. La primera de ellas nos permite esa máxima precisión industrial, si veréis por ahí en algún otro sitio, teóricamente precisiones más altas, de hasta 10 centímetros. Nosotros siempre sabéis que somos bastante orientados a la industria y damos los datos que realmente pensamos que pueden producirse en un entorno industrial, metálico, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos siempre de una precisión máxima de 30 centímetros y con esa tecnología ultra wideband vamos a poder esa precisión máxima dentro de interiores de planta, ¿vale? Si necesitáramos salir fuera de planta, ahí está, digamos, la dualidad de poder emitir también en 2,4 GHz, que sí que podemos utilizar en exteriores por la normativa radiológica y podemos tener en el fondo un equipo dual que puede entrar y salir de planta y sin embargo estar localizado tanto dentro como fuera de ella. En cuanto a los componentes de este sistema, bueno, ahora vamos a ponerlo en un vídeo para ir explicándolo mejor, pero hablaré, como veréis, de una capa hardware abajo del todo con tags y gateways, un servidor de localización que es realmente el software que va a poder dar el dato de localización de los objetos que llevan un tag, y por encima de este software enviaremos tramas para poder generar el dato que se ha recogido en otras aplicaciones y poder lograr esa integración de ese dato, ¿vale? Ponemos el vídeo y como veis, pues tenemos transponders que pueden ir, digamos, en cualquier tipo de activo de nuestra planta, ya pueda ser equipos netamente móviles o equipos que son movidos, es decir, contenedores o, por ejemplo, en el ejemplo, una carretilla elevadora, generan una señal. Esa señal es percibida por unos equipos fijos que son los gateways que están en esa segunda capa del dibujo actual. Eso va, digamos, a un servidor, calcula la posición de los objetos y a partir de ese momento genera una información que pueda ser utilizada en cualquier tipo de aplicación en la que podamos incorporar precisamente esa localización de los objetos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una información que sirve para documentar, coordinar los objetos de nuestra planta, como luego vamos a explicar un poquito más extensamente, y podemos beneficiarnos de flujos dinámicos de trabajo en nuestra planta, mucha más flexibilidad y un tiempo de llegada al mercado que también era uno de los requisitos que habíamos hablado antes, más fácilmente conseguible, ¿vale? Aquí veis un poco el aspecto de esos equipos. Empiezo, si os parece, de la transparencia de derecha a izquierda. El aspecto de los transpondedores sería este de aquí.
Tenemos transpondedores simplemente para adjuntar a un contenedor, por ejemplo, como podría ser esta pastilla negra de aquí, que tiene aproximadamente dimensiones de 9 centímetros por 3 por 2,9, es decir, es una pastilla pequeña que lleva una batería. Y gracias a esa batería pues va emitiendo esa señal que luego va a ser recogida por los gateways. Deciros que aun a pesar de que lleva batería, pues estamos hablando de tiempos de duración, digamos, en una aplicación estándar que puede ir desde los 6 a los 18 meses. Y además el sistema siempre va a poder saber, perdonar que me he ido de transparencia, qué duración de batería le queda a esos equipos que la necesitan. También tenemos versiones que directamente llevan un conector y por lo tanto pueden ir en esa carretilla elevadora que veíais o en una GV y no necesitar siquiera la batería para ser sustituida. Pero interesante, y por eso he puesto también esta fotografía, es ver que hay transponders que tienen además la capacidad de ser una pequeña interface con el operador, con las personas que están utilizando esos activos en planta. Y de ahí, digamos, estas otras versiones de transpondedores que, aparte de estar generando esa señal para poder ser localizados, pueden presentar en pantalla, en tinta electrónica, información claramente dependiente de las localizaciones. Podemos ir mandándoles información según van pasando de una zona a otra para que representen realmente cambios de estado o instrucciones para el operador o cualquier cosa que se os pueda ocurrir que sea estrictamente dependiente de la localización. Adicionalmente a esa pantalla de tinta electrónica, tenemos en ellos también unos botones de función. Este, por ejemplo, que tiene 4 pulgadas, tendría, digamos, hasta 4 posibles estados avisables por parte, digamos, del operador que está manejando el activo que tiene este transponder, de manera que nos pueda estar avisando de cualquier tipo de cambio, ya sea un contenedor completado, una acción que se requiere a partir de ese momento, un estado de, digamos, alarma o de problemas en planta, es decir, cualquier cosa que se os ocurra que podamos programar respecto a esas funciones. Asimismo, también tiene unos LEDs para poder hacer una especie de pick to light con el transponder. Como veis, realmente el transponder es un elemento muy importante dentro del sistema porque no solo emite la señal, sino que podemos recibir también información en él, ¿vale? A partir de ahí, estos son los transponders, los que irían en los equipos que se mueven, ¿vale? Estarían los gateways. Los gateways vamos a colocarlos en posiciones fijas. Si vemos esta pantalla aquí dentro de nuestra planta, pues algunos de estos puntos serán los gateways sobre los que nos apoyamos para recibir la señal de estos otros. Y esa posición es conocida respecto a unas coordenadas X y Z del sistema. Aprovecho para decir que este software es el Locating Manager, que es el que me permitiría hacer toda la configuración del sistema por una parte y por otra parte, objetivo final, que pueda escupir datos TCP/IP con la información de identificación del transponder que se mueve y coordenadas X y Z, llegado el caso, en nuestro sistema. Digo llegado el caso porque el 99% de las aplicaciones que se hacen en XY, ¿vale? Es decir, en una coordenada XY del plano y la Z, pues podríamos incluso conseguirla con otro tipo de sistema que mide la altura, etcétera, etcétera. Lo digo porque hacer un proyecto en X y Z es factible, pero es muchísimo más caro y es muchísimo más complejo, porque tendríamos que colocar también gateways en el suelo y en el suelo sabéis que las cosas no tienen visión directa con los tags, porque es precisamente donde tenemos nuestras máquinas, nuestras personas circulando y sería muy difícil conseguir una visión directa entre tag y gateway. Por lo tanto, utilizaremos siempre una estructura cenital de gateways que tenga visión directa sobre todas las zonas, todos los equipos que van moviéndose en planta y haremos, digamos, las aplicaciones en XY, ¿vale? Aprovecho para presentar otro software que hemos sacado, porque como habéis visto en el vídeo o en la transparencia anterior, yo hablaba de que por encima del servidor de localización íbamos a tener otros elementos software o de automatización, ya sea un PLC, desde un PLC, tema MES, un ERP, con el cual, digamos, hablar y comunicarle efectivamente los datos de localización de los transponders. Esa era la finalidad, poner a disposición del resto de los sistemas en red ese dato de localización nuevo que vamos a utilizar. Bueno, pues este software es una especie de middleware que me va a permitir un enlace muy directo con los sistemas MES y SAP, ya tiene interfaces abiertas para poder dialogar fácilmente con ellos y, por ejemplo, bajar órdenes de producción. Y a partir de ese momento, a través de los tags que puedan estar en nuestros contenedores o el resto de los activos, localizar en planta de forma muy sencilla
dónde se encuentran, dibujar incluso de forma muy rápida zonas para hacer un geovallado y poder tener eventos que nos digan cuándo están entrando y cuándo están saliendo las cosas de nuestras zonas de producción, de nuestros almacenes, etcétera. Vale, voy rápidamente a los casos de uso. Aquí lo que quiero representar, y ahora lo veremos en la siguiente transparencia, es que este sistema va a ser una infraestructura que vamos a tener que colocar cenitalmente con su cableado de Ethernet hasta el servidor, con nuestra alimentación, ya pueda ir, digamos, en el mismo cable PoE o por separado, y va a suponer una inversión dentro de nuestra planta. Pero lo importante es que quiero que veáis que esta plataforma, una vez desplegada, lo que nos va a permitir es muchísimos casos de uso simultáneos o progresivamente implementados dentro de esa infraestructura. Suelo poner aquí un ejemplo y es los que seáis un poquito ya talluditos como yo, que hayamos vivido épocas anteriores de otras tecnologías. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, Wireless LAN en nuestras fábricas, que a día de hoy pues nadie dudaría de esa tecnología. Pues yo viví el momento en donde había que convencer de desplegar una infraestructura que tenía un coste, evidentemente. Lo importante es que el primer caso de uso era el que generaba la necesidad de esa infraestructura, pero a partir de que la teníamos podíamos implementar diferentes aplicaciones dentro de la misma red. Pues esto sería algo análogo. La intención es desplegar una infraestructura, pero poder utilizar muchos casos de uso. Rápidamente se basan en, como habéis visto, encontrar, supervisar, documentar, controlar o guiar. Hago hincapié en algunos de ellos. Desde el punto de vista de encontrar, pues, por supuesto, eliminar todos los procedimientos para encontrar cosas que se nos pierden y parece mentira y que generan en el fondo mucho tiempo y mucho coste. Optimizar las existencias de materiales. A nivel de supervisión, detectar potenciales de optimización, información relevante, por ejemplo, en nuestros escadas o en nuestras representaciones directamente en un objeto que se pueda estar moviendo. A nivel de documentación, realmente podemos utilizar estos sistemas para trazabilidad, ¿vale? Y podemos también reaccionar ante problemas de calidad. Está en esta zona de documentación, pero me permite enlazar con lo siguiente. También podemos controlar, luego veréis un ejemplo con atornilladores, ¿vale? Y a nivel de controlar, pues evidentemente autoorganizar la producción, que también tenemos un ejemplo, y optimizar rutas. ¿Por qué no también utilizarlo para las personas que operan en nuestra planta? Podemos guiar operarios a las zonas donde tienen que hacer la siguiente operación, ya pueda ser de mantenimiento, darles instrucciones específicas, incluso en los propios tags, de lo que tienen que hacer una vez que lleguen a esa ubicación. Y además podemos utilizar esto para incrementar la seguridad. ¿Por qué no poner un tag a alguien y en el momento que se produzca una alarma poder saber que todavía está en una zona que pueda ser de peligro, ¿vale? En definitiva, ya habéis visto que muchos casos de uso, pero orientados directamente a vuestras fábricas. He querido poner esta transparencia porque ya estamos haciendo aplicaciones en fabricantes europeos. Permitirme que no diga nombres de momento porque no estamos autorizados, tanto para la localización del coche dentro de planta, por ejemplo, en las zonas, digamos, ya de test, donde ya estamos circulando con el coche y es más difícil por no tener un sistema de guiado de transporte para localizarlo. También para todas aquellas operaciones que impliquen un maridaje, cuando sacamos las puertas de la carrocería, podemos hacer un seguimiento para poder luego volver a hacer el casado, digamos, de las puertas con su carrocería adecuada. Os decía un caso de atornilladores, es decir, podemos controlar incluso operaciones en función de la localización, si es que realmente se produce donde se debe. Me explico, en las zonas de montaje final se están haciendo aplicaciones con atornilladores manuales donde si el operario no está, por ejemplo, en la rueda trasera izquierda, no podemos hacer el atornillado y darle paso y desde luego no podríamos hacerlo con el par de apriete equivocado, ¿vale? Y también todo lo que es intralogística, el hacer llegar las piezas, ya sea motores, cockpits, no sé, parachoques a las zonas, digamos, donde realmente se va a hacer el montaje de esas piezas en el tiempo exacto, ¿vale? En cuanto a aplicaciones reales, me quedan 4 minutos, yo creo que vamos bien. Bueno, pues una de ellas que ya se ha implementado también en un fabricante europeo de automóvil, relativamente cerca de aquí, pues es control de cruces. Os he dicho que optimización de flujos, control, digamos, de equipos móviles. Vamos a ver, digamos, un vídeo y lo voy a
La aplicación que se ha hecho, por ejemplo, es en cruces donde se está produciendo la movilidad tanto de AGVs, que son teóricamente completamente automáticos en su movimiento, con carretillas elevadoras dirigidas por personas, ¿no? Entonces, este sistema se implementa en donde pueda haber, digamos, un conflicto en esas rutas, de manera que lo que se ha hecho es, por ejemplo, poder mandar una consigna a una AGV para que modifique su trayectoria inicialmente decidida en el momento que se pueda detectar que pueda haber una colisión con otro elemento móvil que está circulando en esa zona, ¿vale? Ya os digo que esto ya no es solo un caso de uso, sino una aplicación real en un fabricante de automóvil, ¿vale? Finalizo con una aplicación que, si bien todavía no está referenciada al automóvil porque no tenemos autorización para presentar un vídeo de este tipo como el que vais a ver, de las aplicaciones que ya hemos hecho en automóvil, pero yo creo que el tipo de aplicación que voy a describir es perfectamente extrapolable a vuestras plantas, ¿vale? Bueno, aquí veis a un señor hablando que es de una planta de Siemens, por eso tenemos autorización para enseñar el vídeo sin ningún tipo de problema. Y lo que viene a describir es que esta planta pues, permite, digamos, la fabricación de diferentes modelos de equipos electrónicos muy variada, y hasta el momento de implementar este sistema pues simplemente tenían códigos en pegatinas en los contenedores, y la gestión, digamos, de acopio de materiales o de subpiezas a los puntos de trabajo pues era un poco difícil. Con el hecho de implementar esos transponders que habéis visto con tinta electrónica, que también pueden llevar un código y por lo tanto también pueden ser pistoleteables, con este sistema lo que se permite es directamente ya ver en planta dónde se encuentran los contenedores asignados cuando baja una orden de producción de RP o de MES, para poder localizarlos inmediatamente, reunirlos en el punto de trabajo y tener ya directamente una trazabilidad completa de un producto terminado, qué lotes de subproducto o de piezas intermedias ha tenido en su fabricación. Una vez implementado el sistema, que realmente se hizo para este tema de intralogística, ¿vale? Y que ha bajado muchísimo pues, los fallos y ha reducido mucho los tiempos, eh, digamos, de recorrido de intralogística en nuestro sistema. También se ha aprovechado para implementar una nueva aplicación que ahora veréis al finalizar el vídeo, que es un poco lo que os decía, utilizar la infraestructura no solo para el primer caso de uso que se nos ocurre, sino también para poder, digamos, hacer aplicaciones siguientes. Y es un poquito lo que también habéis visto en la fábrica del automóvil que os he dicho, y es la optimización de rutas en los cruces. De manera que, aunque sean sistemas, como habéis visto, de diferentes fabricantes, que de por sí, bueno, ya navegan solos, por supuesto, podamos hacer un comando desde una inteligencia superior para poder ver que realmente puede haber una colisión de esos elementos y poder comandar a uno de ellos que modifique su ruta, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el tema de la presentación. Yo creo que más o menos he cumplido el tiempo. Me sobra, como veo, un minuto. Aprovecho para deciros que toméis, si queréis, ahí nota del correo y tal, porque, bueno, luego comentará José Ramón cómo hacemos el tema de los B2B, ¿vale? Que nos hemos reservado tanto Laura como yo, pues 6 horas a lo largo de esta semana para poder explicaros mejor las tecnologías o cualquier duda que os haya surgido y que no pueda ser resuelta en el turno de preguntas final, pues poder debatirlo directamente con vosotros. Pues sin más. Pues muchísimas gracias, David. Le damos paso a Laura. Ya puedes presentar si quieres. Como ha dicho David, luego os pasaré los correos, ¿vale? Os he pedido, ahora os he mandado un mensaje en el chat para que el que se haya conectado al café tecnológico y no haya podido o no se haya inscrito en el forms que mandamos, por favor que lo haga, porque van a ser las direcciones de correo en las que nosotros vamos a mandar la presentación y donde os mandaremos cómo contactar tanto con Laura como con David, ¿vale? Todo tuyo, Laura. Vale, ¿veis mi presentación? ¿Todo Perfectamente, bien? perfecto. Genial. Entonces, lo primero es presentarme. Mi nombre es Laura Estevez y trabajo dentro de la dirección técnica como ingeniera de digitalización. Todo lo que son nuevas tecnologías, como puede ser en este caso Virtual Commissioning, gemelo digital, Edge Computing o la nube, al final es un poco mi día a día y ver cómo lo implementamos dentro de la industria. Hoy nos vamos a centrar, después del tema que ha comentado mi compañero David, en Virtual Commissioning, en el gemelo digital, en desgranarlo un poquito
y ver todos sus detalles. En primer lugar, vemos aquí, como ya ha comentado David antes, que el mundo de las oportunidades, hoy más que nunca, de hecho, es súper dinámico y más aún en el mundo del automóvil en particular. Hay muchos nuevos requisitos, como por ejemplo, destacaría la flexibilidad, que cada vez vamos a valorar más. Incluso tenemos nuevos métodos de producción, como puede ser, por ejemplo, additive manufacturing, y también tenemos, por ejemplo, nuevos conceptos. Hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en la parte de innovación y producto, en estas nuevas tecnologías, como puede ser gemelo digital, que ya venimos oyendo desde hace un tiempo, y en virtual commissioning, en cómo lo vamos a poder aplicar a nuestros negocios, sea cual sea nuestro foco. Vamos a comenzar, por tanto, desgranando un poquito nuestro gemelo digital. Os adelanto, vamos a poder hablar de 3 gemelos digitales. Vamos a empezar por el gemelo digital del producto. Normalmente nosotros tendemos a hablar del gemelo digital como la creación de un modelo a partir de un objeto físico, pero la verdad es que podemos aprovechar desde nuestra primera idea, donde podemos elegir diseñar, simular o verificar nuestros productos de manera totalmente digital, normalmente empezando por la parte más mecánica, que es la que vamos a ver. Aquí tenéis, por ejemplo, la parte delantera de un coche, donde podemos ayudarnos de los programas de software para producir con una mayor calidad, lo mejor posible, lo más optimizado que podamos. Aquí vemos la parte delantera de un coche, puede ser una máquina, puede ser el coche en completo, depende un poco cuál sea nuestro negocio, nos vamos a enfocar en una sola parte o en el conjunto. Siempre nos vamos a apoyar al final de software 3D, como veis ahora mismo en la imagen. Una vez que ya hemos hablado del gemelo digital de nuestro producto, pasamos al de la producción, es decir, a cómo lo queremos fabricar. De momento seguimos en la parte virtual, luego ya pasaremos a la del mundo real. Aquí es cuando vamos a hablar de virtual commissioning, cuando vamos a poder comprobar, testear y optimizar lo máximo posible la generación de nuestro código de PLC. Aquí es donde vamos a centrarnos hoy en virtual commissioning. Vamos a seguir de momento ahora después con nuestro gemelo digital, pero luego ya os voy a dar más detalles. En concreto, nosotros con Virtual Commissioning estamos cambiando la manera que teníamos de diseñar máquinas hasta hoy, tanto máquinas, líneas de producción, incluso plantas enteras, como vamos a ver ahora después. Nosotros vamos a querer optimizar notablemente todos nuestros procesos de ingeniería. Vamos a querer generar nuevas posibilidades de negocio. Luego lo vamos a ver un poquito con las ventajas, pero se pueden incluso plantear servicios utilizando nuestro gemelo digital. Nosotros lo que vamos a querer es acelerar, aumentar la velocidad de nuestra puesta en marcha para después poder reducir estos tiempos y, consecuentemente, los costes. Vamos a poder ser un poquito más flexibles. Tiempos incluso los vamos a poder reducir entre un 30 y un 50%. Imaginad cuántos costes nos vamos a poder ahorrar en cuanto a eso. Como os decía, vamos a seguir viendo un poquito el gemelo digital y ahora después vemos la parte de Virtual Commissioning con más detalle. Ya hemos dejado a un lado nuestros gemelos digitales del producto y de la producción, la parte más virtual. Ahora ya pasamos al mundo real de nuestra producción y de nuestro producto. Aquí es cuando vamos a hablar del gemelo digital de la operación, cuando estamos aprovechando nuestros entornos virtuales, por ejemplo, para hacer un mantenimiento predictivo, para ser más eficientes. Vamos a aprovechar esa hiperconectividad de la que todos hablamos hoy en día para recoger todos los datos que podamos y utilizarlos para ser más flexibles, para tener nuestro modelo mucho más probado y mucho mejor. En concreto, en este gemelo, en el de la operación, podemos hablar de un ejemplo de inteligencia artificial, por poneros un ejemplo. Por ejemplo, de cara a la mejora de nuestro OE, casos muy típicos que nos suelen pasar en nuestro día a día en cualquier industria. Por ejemplo, se me ha parado mi máquina. ¿Y cómo puedo producir más rápido las piezas que estoy fabricando? ¿Cómo puedo incluso reducir los tiempos que lleva mi producto? Nosotros al final, con nuestro análisis de datos, recogiendo todos y analizándolos un poquito en profundidad, vamos a poder dar solución a este tipo de problemas. De esta manera ya vamos a tener nuestro gemelo digital completo. Quiero recalcar que nuestro gemelo es algo vivo, en continuo movimiento. Nosotros lo llamamos un círculo de mejora continua, de tal manera que si encontramos una mejora en el gemelo digital del producto, podamos también implementarla en el de la operación, para que cualquiera que sea la mejora que encontremos, al final nuestro proceso en conjunto sea mucho más óptimo.
Esto un poquito quería contaros qué es el gemelo digital, los tres que podemos hablar, pero hoy en lo que nos vamos a centrar, una vez que lo hemos desgranado, va a ser en nuestra puesta en marcha virtual. Para lo que, en primer lugar, vamos a empezar viendo cómo se desarrolla normalmente un proceso de ingeniería, cualquier tipo de proyecto que al final nosotros normalmente podemos desarrollar. Lo primero, siempre, pues el concepto, la idea, es decir, qué queremos hacer. Normalmente lo desarrollamos con nuestro CAD, con nuestro 3D, para ya tenerlo definido. Una vez que lo tenemos definido, pasamos a la construcción mecánica y después a la eléctrica, al cableado, para que luego ya al final llegue la persona de PLC y se dedique a su programación, la persona más típica de automatización. El problema aquí residía que si encontrábamos algún fallo, algún error o algo que mejorar dentro de nuestra parte mecánica o de nuestra parte eléctrica, al final veíamos que la puesta en marcha real, es decir, donde nosotros queríamos llegar al final lo más rápido posible, se veía demorada en el tiempo. Entonces, nosotros lo que proponemos desde Virtual Commissioning es trabajar de manera conjunta, de manera paralela, desde los primeros momentos entre los departamentos de automatización y de la construcción mecánica. Lo que vamos a hacer va a ser estar juntos desde el primer momento, de tal manera que nosotros podamos encontrar fallos, testear desde el primer momento, desde las primeras fases, toda nuestra instalación para que si hay algún error lo detectemos y lo solucionemos cuanto antes. Nuestros ciclos de innovación van a poder ser mucho más rápidos, por lo tanto vamos a ser más ágiles y vamos a poder reducir entre un 30 y un 50% nuestro tiempo de puesta en marcha. Como os comentaba antes, imaginaros, si reducimos el tiempo, estamos reduciendo también los costes y además estamos siendo mucho más eficientes. Nuestra imagen de firma incluso se puede ver beneficiada, porque si hay algún fallo, nuestro cliente final no lo va a ver, porque ya lo hemos mejorado en nuestras primeras etapas de desarrollo. Todo esto que hemos comentado aquí, en cuanto a cualquier proceso de ingeniería, vamos a ver que es aplicable a los tres niveles que tenemos dentro de Virtual Commissioning, en los que nos vamos a centrar hoy. Aquí los tenemos, son máquina, célula y planta. En primer lugar, tenemos el nivel de máquina, donde vamos a hacer una validación mecatrónica. Es decir, vamos a hacer un dimensionado de nuestros componentes en base al modelo 3D, a nuestro modelo CAD, que podemos tener. Después, el siguiente nivel, nuestro siguiente foco, sería el de célula robotizada. Aquí tenemos una línea de montaje, una soldadura, tenemos varios robots, imaginaros 3 o 4, trabajando juntos. Vamos a tener una única plataforma donde poder probar todo nuestro código de los robots, de PLC, de HMI, de manera conjunta. Y luego ya por último tendríamos el nivel más holístico, nuestro nivel de planta, donde tenemos un flujo de material yendo a través de nuestra instalación y queremos tener esta visión superior de cómo se comporta en su conjunto. Recalcar que no es necesario tener los tres niveles de Virtual Commissioning. Lo más normal es que nosotros nos enfoquemos solamente en uno, por ejemplo, en el de célula o en el de planta, y le saquemos partido a ese valor en concreto. Sea cual sea el nivel en el que nos centremos, vamos a poder hablar siempre de dos tipos de configuraciones, que van a ser las de software y hardware in the loop. Vamos a verlas. En primer lugar, tenemos la de software in the loop, que es cuando nosotros queremos tener todo virtualizado dentro de nuestro ordenador. Es decir, no quiero tener ningún equipo, además de mi PC, encima de la mesa. Aquí lo que vamos a utilizar va a ser nuestro PLC Sim Advanced, que es capaz de simular nuestro PLC 1500. ¿Qué pasa si yo no tengo un 1500? No puedo hacer Virtual Commissioning. Sí que vamos a poder, pero nos tenemos que ir a la configuración de hardware in the loop. Imagina, tenemos un PLC, por ejemplo, tipo 300, que no somos capaces de simular con nuestro PLC Sim Advanced. Lo que haríamos sería utilizar la Simit Unit, que es esta que veis aquí en pantalla. ¿Qué hace esta Simit Unit? Al final es una pasarela que me permite conectar por Profinet, por Profibus, con mi PLC y después simular todos los elementos que tengamos colgando aguas abajo en nuestra instalación para que, de la misma manera que hacíamos antes, podamos testear nuestro gemelo digital y hacer Virtual Commissioning en el nivel de máquina, de célula o de planta, el que a nosotros nos interese. Una vez que hemos visto estas dos configuraciones, vamos a pasar a ver un poquito con más detalle cada uno de los tres niveles y los componentes, así como los softwares que utilizamos para ello.
Vamos a empezar por el nivel de máquina. Vais a ver que lo hemos dividido en niveles básico, intermedio y avanzado, según nuestras necesidades. Es importante decir que en el mismo proyecto se pueden abordar en diferentes etapas los distintos niveles que vamos a ver, o quedarnos solamente con uno. Depende de vuestro negocio y de lo que vosotros necesitéis comprobar. Podéis comprobar tanto una máquina en concreto, una parte de una máquina o una instalación entera, como vengo diciendo a lo largo de la presentación. Empezando por la parte de PLC Sim Advanced, por nuestro nivel más básico, lo que vamos a poder hacer es con este software y con WinCC vamos a poder simular nuestro controlador y nuestro panel HMI. ¿Qué nos proporciona además nuestro PLC Sim Advanced? Una API para que nosotros podamos conectar hacia afuera contra nuestros softwares de simulación, de tal manera que voy a testear todo mi programa de manera completa, tanto el de PLC como nuestro modelo real que después construiremos. El segundo nivel dentro de la máquina de producción, nuestro nivel intermedio, lo que hace es sumar a nuestro nivel básico el de simulación de comportamientos con Simit. Aquí lo que vamos a tener es un programa que es una herramienta de simulación fácil de usar para Virtual Commissioning. Está súper enfocada al entrenamiento de operadores, sobre todo. Tenemos una serie de librerías, pues hay un poco de todo. Tenemos válvulas, tenemos sensores que directamente ya están preparadas y solamente tenemos que arrastrar para utilizar. ¿Cuándo utilizamos nosotros normalmente Simit? Simit normalmente lo solemos utilizar cuando necesitamos sistemas que precisan de una respuesta. Antes David ha comentado mucho sobre este tema, caso muy típico, un RFID. Nosotros queremos leer nuestro tag y obtener una respuesta. Esto no lo tenemos directamente implementado en nuestro PLC, ni lo tenemos tampoco en nuestra máquina como tal. Va a ser Simit el encargado de reproducir este comportamiento y de decir que está leyendo esta tag. Otro caso muy típico en el que utilizamos Simit es cuando queremos el sincronismo total, cuando decimos que queremos una simulación en tiempo real. Esto es muy típico, sobre todo cuando tenemos drives. Nosotros lo que vamos a poder hacer, tenemos ya una librería preparada para ello, es simular el comportamiento de los telegramas que implementamos dentro de los accionamientos. De tal manera que nosotros vamos a tener el conjunto de nuestro PLC, cómo se movería nuestro accionamiento y cómo este accionamiento estaría involucrado en nuestra máquina total, todo funcionando a la vez y siendo Simit el responsable de accionar cada una de las simulaciones que tenemos corriendo en paralelo. Por último, hablamos ya de el nivel de máquina de producción avanzado, completo, digamos el tope, cuando nosotros también incluimos nuestro modelo mecatrónico. Lo que vamos a utilizar es un modulito dentro de Siemens NX que se llama MCD, que lo que va a hacer es darnos la física, nos va a dar este modelo mecatrónico de nuestra máquina. Vamos a poder validar nuestro control y también hacer el dimensionado correcto de todos nuestros componentes. Los vamos a tener aquí delante. Vamos a verlo, si os parece, con un vídeo, que yo creo que el ejemplo se entiende mucho mejor con ello. Eso, recalcaros que tal cual el mismo código de PLC que nosotros estamos preparando con nuestro gemelo digital, en cualquiera de los niveles de los que estamos hablando, es el mismo que yo luego voy a planta, me conecto y descargo al PLC. No hay que hacerle ningún cambio. Por tanto, es trabajo que llevamos ya preparado y optimizado para luego la puesta en marcha real. Imaginad el ahorro que nos va a suponer eso. Por tanto, vamos a pasar a ver el vídeo, como os decía. Aquí se trata de una aplicación, vais a ver que a lo que nos dedicamos es, en este tipo de máquina, a coger las cajas que veis ahí en la parte de la derecha, lo estamos manejando todo desde nuestro HMI, como sería después en la realidad, desde nuestro panel. Ahí vemos cómo estamos cogiendo las cajas. Un error que nos podría suceder es que no hemos programado bien la distancia entre estas garras y la caja. Imaginad que cerramos demasiado, podríamos romper la garra, el material, las cajas. Supone costes y supone también tiempo que estamos perdiendo. Nosotros con Virtual Commissioning, como veis, vamos a poder comprobar todo el código de PLC que tenemos. En un mismo momento nos metemos en nuestro GraphSet. Vemos en qué transición, en qué etapa estamos. Tenemos un control total para poder testear nuestro código. Todos los modos, todas las alarmas que podamos tener, lo vamos a comprobar de manera sencilla y rápida, tanto antes de la puesta en marcha como después. Imaginad, hay un problema, lo vamos a poder reproducir. Aquí
También vamos a ver ahora el comportamiento total de nuestro sincronismo. Ahí lo veis con Simit. Tenemos en concreto un eje de velocidad implementado con nuestro telegrama, nuestro Profidrive 1. Ahí veis cómo nos estamos moviendo a una velocidad de 1200, ya la caja ha llegado hasta el final y hemos bajado a 0. Quiero recalcar, es el comportamiento total, el ciclo completo, donde nosotros podemos testear nuestra máquina compleja y mecatrónica, para que os hagáis un poquito la idea de hasta dónde podemos llegar el nivel de detalle con Virtual Commissioning. Una vez que hemos visto cómo funcionaría nuestro nivel de máquina, vamos a pasar al siguiente foco. Vamos a pasar al nivel de célula robotizada. Como veis aquí vamos a implementar también la parte de nuestra simulación con nuestro PLC, con nuestro WinCC para la parte de PLC y de pantalla, y vamos a utilizar un software llamado Process Simulate para el nivel de célula robotizada. Aquí lo que queremos es validar el proceso de fabricación en un entorno. Queremos optimizar, por ejemplo, el tiempo de ciclo, las secuencias que tenemos dentro de nuestra célula. Al final queremos probar y testear todo el código de nuestros robots, todo el offline programming que podemos tener, todas las secuencias, las condiciones de seguridad, todos los espacios donde van a estar trabajando nuestros robots de manera conjunta en una única plataforma, en conjunto con nuestro PLC, de tal manera que tengamos todo preparado para la puesta en marcha real. O como decía antes, por si luego queremos simular algún cambio, algún fallo, lo vamos a poder hacer sin necesidad de parar la producción real, sin tener que implementarlo en su finalidad. Imaginad el potencial que nos va a proporcionar este tipo de gemelo digital. Vamos a verlo también con un vídeo, si os parece, para que os hagáis bien la idea de a qué nos estamos refiriendo. Aquí vamos a ver esta célula que tenemos manejada, como veis, desde la parte superior, desde nuestro panel, donde mandamos instrucciones. En la parte de abajo tenemos todo el offline programming, todas las instrucciones típicas de robot, nuestro MoveJ, MoveL, que implementamos en nuestra robótica. Y en la parte de la izquierda vemos a Process Simulate con 3 robots trabajando. En concreto, vemos que tenemos un ascensor por donde bajan piezas. El primer robot lo que hace es coger esta pieza, la sitúa sobre la mesa de trabajo para que los 2 robots posteriores puedan hacer algún tipo de operación sobre la pieza. En concreto, en esta célula estamos haciendo una operación de soldadura que nos proporciona una plataforma, como veis, para poder probar, testear todo nuestro código. Esto no es una simulación grabada como venimos teniendo desde hace mucho tiempo. De lo que se trata es de implementar nuestro código de PLC y de probarlo de manera conjunta. De eso se trata nuestra puesta en marcha virtual. Como veis, vamos saltando por cada una de las etapas, vamos comprobando nuestro código. Podríamos incluso simular distintos casos y ver cómo de flexible es nuestra instalación en conjunto. Por último, nos quedaría por comentar el nivel de planta de producción completo, este tercer nivel. Aquí en lo que nos vamos a centrar es en el flujo de material que va yendo a través de nuestra instalación. Vamos a poder ver desde los recursos que estamos utilizando. Se pueden incluso programar los turnos y ver si nos compensa introducir un turno extra por la noche o el fin de semana. Vamos a poder justificar nuevas inversiones, una herramienta muy potente para justificar porque nos da un montón de reportes en función de las estadísticas que estemos implementando. Vamos a poder ver qué máquina es el cuello de botella de mi instalación, incluso el tiempo total de ciclo que tenemos de nuestro producto. Y a lo que nosotros nos vamos a centrar hoy va a ser en la parte de unir esta herramienta tan potente de planta de producción con nuestro control para poder validarlo de manera total. Vamos a verlo con un vídeo para que veáis qué tipo de aplicaciones podemos resolver en este nivel. Vamos a hacerlo utilizando el ejemplo de Simube, que es un estándar que propone Siemens para la industria enfocada a los AGVs, para todo el control y la programación de PLCs enfocados a este nivel. En concreto, vamos a ver el nivel más alto, el PLC superior, digamos, el Master Control, que tenemos de todos los AGVs que se van moviendo por nuestra instalación, como vamos a ver. Lo primero, como hemos hecho en las ocasiones anteriores, es comprobar que tenemos una conexión contra nuestro PLC. Os decía, no es una simulación grabada. Estamos de verdad tocando y testeando nuestro código, nuestro segmento, todo lo que hagamos, nuestra programación dentro de nuestro PLC. Vemos cómo iniciamos nuestra simulación. Nuestros AGVs empiezan a moverse por toda la planta.
veis que tenemos multitud de zonas. Tenemos zonas con operarios, como veis ahí en medio, tenemos zonas de flujo continuo, incluso tenemos implementadas algunas zonas donde unos robots muy sencillos cogen una serie de piezas y las ponen encima de nuestros AGVs. Y nosotros vamos a poder ver incluso en tiempo real cómo se van moviendo nuestros AGVs reflejados en nuestro HMI, así como toda la parte del control. Imaginad todas las comunicaciones donde se encuentran en cuanto a posición nuestros AGVs, la velocidad que están tomando. Podemos incluso determinar si tenemos que mandar uno de nuestros AGVs a mantenimiento por si le ha pasado algo. Digamos que vamos a poder probar toda nuestra instalación antes de nuestro commissioning real y también utilizarlo después para simular cualquier fallo que haya ocurrido. Por tanto, y ya para acabar, quería terminar con nuestros beneficios de Virtual Commissioning, aunque los he ido recalcando a través de toda la presentación, destacando sobre todo la parte de la calidad y la optimización de nuestro proceso, sea cual sea nuestro foco en negocio, nuestra máquina, nuestra célula o nuestra máquina en concreto o línea, sea cual sea, nosotros vamos a poder sacarle partido a Virtual Commissioning porque vamos a ser más rápidos, vamos a ser mejores al final en nuestra parte de negocio. Por último, ahora sí, recalcar el tema del riesgo, porque ahora ya los operarios van a poder aprender, vamos a poder entrenarles antes incluso de tener la instalación real construida de manera muy sencilla. Y también comentar que muchos de nuestros clientes pueden llegar a utilizar nuestro gemelo digital como un nuevo modelo de negocio. Imaginad, nosotros podemos hacer nuestro gemelo para mejorar nuestra puesta en marcha y después vendérselo a nuestro cliente final para el entrenamiento de sus operadores, para que pueda probar distintos escenarios, cambiar diferentes piezas. Imaginad todo el potencial en cuanto a la evaluación de cambios que podemos tener con Virtual Commissioning. Al final vamos a poder recoger todos estos beneficios e implementarlos en nuestro propio negocio. Os dejo aquí mis datos para que si tenéis cualquier duda, pregunta o en el B2B, como indicaba antes David, una serie de slots, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y podemos ver con más detalle, porque la verdad que tanto en el tema de la localización como en Virtual Commissioning hay para hablar horas y horas, ver con más detalle cada una de las presentaciones. Y sin más dilación, doy paso otra vez a José Ramón. Pues muchísimas gracias, Laura. Yo creo que todo lo que habéis contado no llega a 50 minutos, es impresionante. A mí ayer cuando me hicisteis la presentación me encantó. Creo que tanto visualmente como la calidad de la presentación y bueno, la exposición que habéis hecho los dos hoy ha sido muy buena. De verdad, enhorabuena por ajustaros al tiempo. Ayer me quedé con las ganas de hacer dos cafés tecnológicos, uno por temática, pero sí que es verdad que así vosotros vais a tener, todos los socios vais a poder tener esa visión de las dos tecnologías, tenéis esa píldora de información, esas píldoras de información, y a partir de ahí pues vamos a poder realizar encuentros individuales, como os he puesto en el chat. En el chat os he ido indicando cuándo sean los encuentros virtuales, sean el 7, el 8, el 9 de octubre, de 11 a 12 y de 3 a 4, ¿vale? Si alguien no puede durante esas fechas, no hay ningún problema, durante esas horas no hay ningún problema, se ponga en contacto con nosotros, me podéis contactar a mí o podéis contactar a Sergio Tello, que también está en el Café Tecnológico, y os he puesto su correo, ¿vale? Entonces, por ese aspecto, también tendréis os compartiremos, por favor, apuntaros en el Forms, el que no lo haya hecho, para compartir las presentaciones, y subiremos el vídeo del webinar. Por mi parte, dos cosas, antes de lanzar unas preguntas que la gente pueda preguntar. Indicaros que al final el posicionamiento, la tecnología RTLS, no solo nos ayuda a saber dónde tenemos los activos en planta, sino que a través de todos los datos que nosotros vamos a estudiar, nos va a poder ayudar en cómo esos activos se están moviendo en planta, incluso poder detectar posibles cuellos de botella que en el plano teórico no podría ser posible, ¿no? Entonces, es una tecnología que ya no solo es tener el activo localizado, sino que además toda la extracción de datos que se puede obtener de ella es importante. Y luego, por otro lado, en el gemelo digital, pues yo creo que ayer, eligiendo este café, ¿no?, eligiendo esta última slide, una de las cosas que estuvimos hablando fue
vamos a poner diferentes tamaños de café, ¿no? Y ahora tenemos hasta el brownie, ya para que sea más apetecible. ¿Por qué diferentes tazas de café? Porque tanto una tecnología como otra son tecnologías que pueden ser aplicadas a grandes multinacionales y también a pequeñas empresas. El gemelo digital, por el mal uso que está teniendo el término y porque hay mucha gente que no está utilizando bien el término, se asocia a un megaproyecto de 1 millón de euros para simular toda una planta completa. El gemelo digital se puede hacer gemelos digitales a escalas mayores. De hecho, nosotros en algún proyecto ya lo hemos hecho, como CAR a través de algún socio, y se pueden hacer simulaciones locales en zonas pequeñas para ver el comportamiento de una máquina y ver un posible cuello de botella o el comportamiento de esa célula, o se puede hacer en un alto nivel para ver la logística interna, o podemos hacer diferentes proyectos que no solo abarcan esa globalidad de una planta completa. Me ha parecido muy interesante, Laura, lo que nos has indicado, que es un 30%, se reducen los tiempos en un 30% en la ejecución en lo que sería la implementación, en el commissioning, y es un dato muy a tener en cuenta porque podéis ver la potencia que tienen este tipo de herramientas. También hay casos de uso de grandes factorías en las cuales se ha reducido el tiempo de diseño de producto, por ejemplo, que sabéis que en automoción son unos 48 meses desde que inicia el kickoff de un nuevo vehículo hasta que el vehículo sale. Dependiendo de las marcas, pues bueno, se llegan a reducir a 30 y tantos meses, ¿no? Tengo los datos por ahí. Entonces, daros paso. Sí que te voy a mandar una pregunta, David, a ti. ¿Qué es lo que más os están demandando desde las empresas en cuanto al posicionamiento? ¿Vale? Bueno, a ver, he comentado antes, yo creo que los dos ejemplos de uso que he puesto pues serían, digamos, muy, muy típicos. Normalmente se están demandando muchos proyectos de intralogística para poder, por ejemplo, localizar a través incluso, porque podemos hacer un mix de tecnologías, podemos localizar la carretilla y a través de una identificación clásica de RFID o de códigos, tener localizados los contenedores. Es decir, podemos incluso tener una base de datos de movimientos de las cosas o de los activos gracias a saber totalmente la posición de los elementos que los están moviendo, los están depositando o los están cogiendo. Eso sería lo más demandado. También en el sector del automóvil vuestro, pues tema de atornilladores en montaje y todo el tema de intralogística, el poder llevar, digamos, las piezas en tiempo a través de los contenedores que tienen, digamos, esas piezas al sitio donde realmente se van a utilizar. Con todos los revolución que está habiendo también a nivel de movilidad, GVs, etcétera, que tendemos a una una planta de fabricación no con tantas líneas, sino con elementos libres de movimiento, pues cada vez se demanda más este tipo de tecnología. Vale, perfecto. Me gustaría abrir, yo he lanzado la primera pregunta, pero ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien que esté conectado? ¿Queréis hacerle alguna pregunta tanto a Laura como a David? Creo que lo habéis explicado todo muy bien y no tenemos dudas. Pues se han quedado todos muteados o están esperando a esos B2Bs que hemos preparado. O no se han recuperado del shock. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, a mí sí que me gustaría lanzar una pregunta similar a Laura, ¿no? Yo sé que la parte de gemelo digital es algo que al principio, pues por ser una tecnología nueva, las grandes multinacionales pues han entrado más, ¿no? Pero sí que me gustaría que pudieras explicar, bajo tu punto de vista, alguna aplicación. Yo comentaba, pues eso, un seguimiento de logística interna a alto nivel, sin tener mucho detalle. Algún tipo de aplicación que pudiera ser interesante para una pyme, por ejemplo. Sé que la pregunta no es fácil, ¿eh, Laura? No, pero tenemos, hablando de pymes, por ejemplo, como muy bien has explicado anteriormente, Virtual Commissioning, gemelo digital,
es algo, digamos, es un concepto del que podemos sacarle partido tanto siendo una empresa pequeña como siendo una gran multinacional. Entonces, sea cual sea al final nuestro foco de negocio, siempre vamos a poder sacarle partido y a beneficiarnos de todo lo bueno que tenemos desde Virtual Commissioning. Poniendo un ejemplo más concreto, por ejemplo, tenemos un montón de pymes que son fabricantes de maquinaria, que se dedican a hacer máquinas en concreto más pequeñitas, por ejemplo, para la fábrica del automóvil. Pues cualquiera de esas pymes puede al final enfocarse, probar y testear toda su pequeña máquina para después incluso poderle vender ese gemelo digital que ha utilizado para realizar la puesta en marcha mejor y más rápido, venderlo como un servicio final a su cliente final, por ejemplo, a cualquier grande del auto, para que después ese grande del auto lo utilice de cara a cambiar, por ejemplo, su layout o la física que esté generando. Pues cualquier pyme podría incluso enfocarse a ese tipo, más enfocado a maquinaria, por ejemplo. También entiendo que habrá empresas que cuando hagan el gemelo digital o hagan una parte del gemelo digital en planta, ellos mismos se vayan dando cuenta de dónde tienen los puntos de bloqueo, dónde tienen esas ineficiencias, ¿no?, en sus procesos. Sí, por ejemplo, también hablando del nivel de planta, podemos utilizarlo para el caso de los AGVs que hemos tratado, pero para cualquier flujo de material, con material, entendedme, desde pequeñas piezas pues hasta chasis de coches que van moviéndose por una instalación, por poner un ejemplo más grande. Poder identificar el cuello de botella o algún cambio de layout que nos vendría bien, lo podríamos identificar también con este tipo de softwares. O integrar el movimiento RTLS en tiempo real, los tags en un gemelo digital, que ya sería juntaros a vosotros dos, ¿no? Y sería cerrar, y también es una posibilidad que nos permite la técnica. Si no hay ninguna pregunta, vuelvo a abrir micro. Si queréis poner la pregunta en el chat, no dudéis. A ver, sí, tenemos aquí una pregunta que parece que entra. Hola, ¿existe algún gemelo digital demo? Quiero decir, que alguien pueda conectar de alguna forma, que pueda visualizar o controlar como demostración. Pero, Miguel Ángel, ¿esto es para enseñar ahora o para...? No entiendo, disculpa. No sé si vosotros entendéis la pregunta, Laura, ¿la tienes en el chat? Voy a mirar el chat, pero sí que necesitaría un poquito más de detalle, la verdad. Como práctica, para poder utilizar el gemelo digital. Puedes hablar, Miguel Ángel, si te doy paso sin ningún problema. Vale, ahí. Lo que sí que tenemos ahora mismo, que la verdad está muy bien, es que tenemos una plataforma cloud donde los clientes se pueden inscribir y probar y testear durante 21 días en cualquiera de los 3 niveles que he mencionado el gemelo digital, para poder ellos mismos familiarizarse con ello. Es decir, podrían a modo demo, es decir, incluso a modo training, probar cómo es el gemelo digital, cómo es su conjunto con PLC, es decir, una demo completa. Vale, pues lo que haremos será preparar ese link, ¿vale?, para mandarlo a todo el mundo. Luego, por otro lado, indicar, y casi se me olvida, que hemos estado trabajando un acuerdo en herramientas digitales con Siemens y estamos ahora mismo dándole forma al acuerdo, pero vamos a tener unas condiciones especiales para poder acceder a estas herramientas digitales los socios de CAR, ¿vale? Todavía no hemos comunicado nada porque estamos perfilando los últimos matices, ¿no?, del acuerdo, pero nuestra idea es que a lo largo de este mes los socios de CAR puedan tener un acceso a estas herramientas digitales, sobre todo NX, y bueno, estamos perfilando qué herramientas exactamente, pero podréis hacer gemelos digitales como el del capó del coche que indicaba, que nos mostraba Laura, y tendréis acceso a esas herramientas con unas condiciones especiales por ser socios de CAR, ¿vale? Casi se me olvida y era algo que era importante para todos. Por Miguel Ángel, era eso lo que querías decir, ¿no? Vale, pues prepararemos el link, ¿vale?, después del café tecnológico. Muchísimas gracias por la confirmación. Prepararemos el link y os, como ya sé que he estado comprobando mientras iban presentando Laura y David, que los que os habéis conectado al café tecnológico también os habéis inscrito, el que no lo había hecho. Entonces, muchas gracias a todos por seguir las pautas. La verdad que nos facilita mucho el trabajo a todos para poder ahora mandaros la presentación. Y muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias a Siemens, gracias a todo el trabajo de David y de Laura. Habéis hecho una presentación magnífica
muchas gracias del trabajo de Sergio, porque está ahí siempre en la sombra y siempre está empujando para traer cosas a los socios de CAR y traer cosas de valor. Entonces, gracias por todo a vosotros y muchas gracias a todos por atendernos. Quisiera también agradecer, devolverte el agradecimiento, José Ramón, por el interés que tomas con todos estos eventos, todo el grado de colaboración que llevamos ya un tiempo trabajando conjuntamente, por las ganas que tienes y por lo perfeccionista que eres en querer hacer la cosa bien, ¿no? Eso era un punto. Y el segundo punto era agradecer, por supuestísimo, a todos los asistentes que habéis estado en este webinar. Esperamos haber podido y sabido transmitir los conceptos que os queríamos mostrar. No ha sido una labor muy fácil, por eso también el agradecimiento a mis compañeros, a David y a Laura, porque en 20 minutos dar estos conceptos tan gráficos y tan concretos era el reto al que nos enfrentábamos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, no me quiero enrollar más, ya son las 10:30 en punto. Recordaos, por favor, esos B2B que hemos puesto a vuestra disposición. Si no os encajan los horarios, no importa, por favor, contactar con nosotros, bien a través de José Ramón o a través de mis compañeros David, Laura o conmigo personalmente, ¿vale? Y estaremos encantados de poder ayudaros y resolveros todas las dudas que hagan falta, en aras de a ver si conseguimos entre todos empujar estos temas en la industria de la autonomía en Aragón. Tenemos que seguir empujando. Ha quedado grabado lo que acabas de decir, Sergio, entonces ya la próxima vez que tengamos tú y yo una disputa por algo ya te lo pondré, ¿vale? Bueno, para cerrar... No, la verdad es que está siendo un placer el trabajo contigo porque nos toca arrimar mucho, nos toca pensar mucho, pero están resultando cosas muy interesantes. Gracias a todos y pasad muy buen día. Hemos clavado una hora clavada, así que gracias a todos. Pasad muy buen día. Gracias a todos. Gracias al resto del B2B que estamos esperando poder debatir con vosotros en cercano, ¿vale?